la grabación. Entonces, siendo el día de hoy, 18 de febrero de 2025, a las 8:42, iniciamos nuestra segunda sesión en línea, ¿cierto? De nuestro curso de formación complementaria. Entonces, el objetivo y la dinámica del día de hoy es que vamos a revisar todas las actividades que vamos a desarrollar de semana 2, ¿cierto? Actividad de unidad temática número 2. Ahorita les proyecto el cronograma y vamos a trabajar algunos de los aspectos más relevantes de los pasos fundamentales que tenemos dentro del protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual. Sí, entonces eso como para tener claro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros vayamos revisando cada uno de los pasos que nos propone el protocolo para que pues tengamos claros cómo vamos a desarrollar todas nuestras actividades en el caso de que nos enfrentemos, ¿cierto?, a una situación como esta. ¿Vale? Entonces, vamos a revisar los pasos del protocolo. La idea es que revisemos del 1 al 5, tocando los tópicos más importantes frente a los cuales pues, nos estamos nosotros enfrentando para estar preparados y saber cómo vamos a actuar. Y asimismo también, dentro del desarrollo de esta sesión, pues vamos a revisar cuáles son las actividades que tenemos para semana 2. Entonces, me voy a permitir primero proyectar por aquí. Bueno, entonces ahí pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces siendo las 8:44 p.m., solicito a ustedes la autorización para grabar la sesión, ¿cierto? Esto con el objetivo netamente académico de poder compartir con las otras personas esta grabación y que pues estén al tanto de todas las actividades que nosotros vamos desarrollando. Listo, entonces vamos a iniciar. Recordemos que para esta semana tenemos la guía de aprendizaje número 2, ¿cierto? Y en la guía de aprendizaje número 2 tenemos planteado dentro de nuestro programa de formación un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Que es ese objetivo, esa meta que vamos a alcanzar. Para esta meta, entonces, vamos a tener como resultado de aprendizaje realizar la atención integral en salud a las víctimas de violencias sexuales según normatividad, modelos y protocolos vigentes. El tiempo de duración de esta guía, pues lo ideal es que trabajemos alrededor de 10 horas. Quizá nos tome un poco más para las personas que no trabajan directamente en el sector salud, ¿cierto? Sino que trabajan pues en otras instituciones, entonces pues va a ser de pronto un poquito más de tiempo, pero pues lo mínimo que debemos utilizar son las 10 horas. Recordar que en este momento estamos en semana 2, unidad temática número 2, que está propuesta para ser desarrollada del 17, o sea, del día de ayer al 22 de febrero, ¿cierto? Entonces, para que nosotros tengamos claro cómo vamos a trabajar esta semana, ¿cierto? Entonces, ustedes descargan la guía, ¿cierto? Ustedes ya tienen la experiencia de haber descargado la guía número 1, entonces pues se trabaja bajo la misma indicación, ¿cierto? Entramos a nuestra página, Sayuna, ¿cierto? .cena.edu.co, cada uno tenemos un usuario y una contraseña, que es el que utilizamos en Sena Sofía. ¿Cierto? Recordar que en nuestra plataforma pues tenemos planteadas todas las actividades. Entre esta noche y mañana ya pueden ir revisando las notas, las calificaciones que van teniendo, ¿sí? Para que ustedes las vayan teniendo ahí a la mano y vayan revisando qué les falta. Importante ceñirnos al cronograma de actividades, que este es el que nos muestra el paso a paso y cómo vamos a desarrollar cada una de las unidades temáticas. Recordar que para la semana anterior, ¿cierto? Aquella semana que culminamos el día 16, teníamos todo lo que estaba desarrollando
todo lo que venía relacionado con las actividades iniciales, que era la actualización de los datos personales, realizar el sondeo de conocimientos, realizar una actividad de pretest y realizar la presentación en el foro social. Para la actividad de aprendizaje número 1, donde tenemos planteado trabajar, ¿cierto?, de manera autónoma, fuerte, el marco conceptual y normativo, tenían ustedes 3 actividades por desarrollar, una evidencia de desempeño, una de conocimiento y una de producto. En desempeño ustedes tenían una participación en el foro, ¿cierto?, de marco político normativo en el ejercicio de los derechos humanos. Podían utilizar el caso de Cilia o podían utilizar también el caso de Dulce Miel. Para la actividad interactiva, ustedes iban a trabajar todo lo que es una preparación para el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual, y en producto tenían 2 entregas, ¿cierto?, que lo convertimos en el trabajo de la página de la 1 a la 4, opción 1, ¿cierto?, en donde ustedes iban a hacer la lectura, análisis de cada uno de los casos y van a describir el tipo de violencia que se presenta, los actores y los escenarios. Para semana número 2, que es esta semana que inició el día de ayer, es muy importante que en esta semana solo vamos a trabajar 3 evidencias, no hay actividades iniciales, sino tenemos 3 evidencias, una de desempeño, una de conocimiento y una de producto, de las cuales vamos a hablar más adelante. Hasta aquí, ¿cómo va? ¿Ideas claras? Sí, definitivamente. Chicos, Todo muy claro, profe. perfecto. Sí, jefe. Si llega a existir alguna duda, por favor me avisan, porque De pues el acuerdo. objetivo es mirar a ver si ustedes tengan las cosas súper claras para no tener ningún inconveniente. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar en este momento el modelo, ¿cierto? Ese protocolo de atención integral, y vamos a conocer cuáles son los pasos fundamentales que nos propone nuestro material, ¿cierto? Entonces nos propone, aquí voy a bajarme un poquito, dice, el paso número 1, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿cierto? En este momento, dice, preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia, ¿cierto? Ese es nuestro paso número 1. Cuando yo hablo del paso número 1, entonces es muy importante que yo debo tener claro ciertas actividades que se deben cumplir a cabalidad. Entonces yo tengo, para este paso número 1, debe estar muy claro para mí que toda o todo acto de violencia sexual siempre, y lo voy a escribir en mayúscula, ¿cierto?, se considera una atención médica de urgencia, ¿cierto? Así como quien llega infartado, ¿cierto?, al servicio y que toca atenderlo de manera oportuna, prioritaria, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con aquella persona que sea considerada víctima de violencia sexual, ¿cierto? Eso debe estar claro para todos nosotros. ¿Qué sería lo ideal? Que el tiempo que transcurra desde la agresión hasta la consulta sea lo más pronto posible, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que si la persona, ejemplo, hoy sucedieron los hechos y no se sentía en capacidad de ir a consultar, ¿cierto? Y llega el día de mañana, es decir, 48 horas pasadas la agresión, que no vaya a encontrar esa atención médica de urgencia, ¿cierto? Entonces se considera atención médica de urgencia independiente del tiempo transcurrido entre la agresión y la consulta.
¿cierto? Que el protocolo nos dice que yo debo brindar una atención integral. ¿Y a qué nos referimos con integral? ¿Qué proponen los aprendices? ¿Qué me dicen? ¿Qué podría ser una atención integral? ¿Qué proponemos con integralidad, chicos? Que se puedan evaluar todos los aspectos físico y psicológico. Perfecto. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de todas las esferas del ser humano, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando solo de lo orgánico, ¿cierto? Porque nosotros estamos hablando de lo físico, ¿cierto? Que es muy importante, pero también tenemos que mirar el aspecto psicológico, el aspecto social, ese contexto cultural, ¿cierto? Bajo el cual viene esa personita. Entonces, miren todos los actores que empezamos a ver si nosotros estamos hablando de ese abordaje integral, ¿cierto? Entonces, yo no veo al ser humano desde una sola perspectiva, sino que yo evalúo cada una de las esferas y en cada una de las esferas entrará alguno de los actores, ¿cierto?, que hacen parte de la red salud, en donde van a apoyar todo este proceso. Otra de las recomendaciones importantes y que nos dice el paso 1 y que no se nos puede olvidar, ¿cierto?, es que cuando yo hablo de esa atención integral, tengo que hablar que es gratuita, ¿cierto? Es decir, que yo no genero ningún cobro por esa atención. ¿Sí? Entonces, eso debe ser supremamente importante, que uno de los pilares fundamentales bajo el cual se desarrolla el modelo de atención es algo supremamente valioso que se llama la confidencialidad, ¿cierto? En donde todos nosotros, los que giramos en torno a ese proceso de atención, vamos a brindar, ¿cierto?, esa atención manteniendo la dignidad del ser humano, la discreción, el respeto por su privacidad, la protección y seguridad personal de sus datos, ¿cierto? La confidencialidad y suma reserva de la historia clínica, respetando los derechos de esa persona. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Es clara la información del paso 1? Sí, señora. Perfecto. Y entonces les cuento, cuando nosotros trabajamos en salud, entonces es muy importante que el horario de atención, ¿cierto?, es 24/7. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no descansamos. 24/7 se tiene que ofrecer esa atención integral, ¿cierto?, para esa persona que fue víctima de violencia sexual. Eso debe ser supremamente claro para todos nosotros. ¿Qué sería lo ideal para quienes trabajamos en salud? ¿Cierto? ¿O qué esperaríamos nosotros? Que después de producirse esa agresión o ese asalto, ¿cierto?, sexual, esperamos que la persona acuda inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Que yo esperaría que inmediatamente sucedan los hechos, ¿cierto? Esa persona derive a un sistema de urgencias médicas. ¿Qué sería lo bueno? ¿Cierto? Que esa persona vaya sin bañarse, ¿cierto? Sin limpiarse y preferiblemente con la ropa, ¿cierto? Con la ropa de la cual ocurrieron los hechos, bajo la cual ocurrieron los hechos, ¿cierto? Eso sería importante. Y cuando yo, como lo dice el paso 2, entreno al personal, la tengo clara, ¿cierto? Eso es lo que la gente debe conocer, ¿cierto? Si yo voy a entrenar a mi equipo,
¿Qué es lo ideal? Que todos hablemos el mismo idioma y que trabajemos obviamente bajo el mismo protocolo, bajo el mismo flujograma, bajo las mismas recomendaciones. Asimismo, entonces nosotros también tenemos que revisar algo de normas, ¿cierto? De normativa, en donde a mí me dicen, oiga, es muy importante si estamos hablando de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Yo reviso, ¿cierto? La ley 360 del 97, en donde yo tengo planteados todos los derechos de las víctimas, ¿cierto? Y si ustedes ven en nuestro material de formación, allí están incluidas, ¿cierto? Ahí ustedes van a ver todos los derechos que pueden encontrar las personas, que pueden respaldarse, ¿cierto? Dentro de ese marco normativo y conceptual. Asimismo, entonces, también tenemos la resolución que está ahí en el material de ustedes, ¿cierto? 13437 del 91, en donde ustedes van a encontrar todo lo que son los derechos de los pacientes que tenemos aquí en Colombia para adoptar obviamente todos los postulados que sean básicos para un modelo de atención en humanización, ¿cierto? En una situación como es la violencia sexual. Entonces, como por ejemplo, yo tengo libertad para escoger al médico, ¿cierto? Sencillamente yo hice empatía con cierto médico, una relación más estrecha, una relación más terapéutica que me da paz para poder dar. Entonces, sencillamente yo puedo elegir, ¿cierto? El médico que quiero que me trate. La comunicación debe ser en feedback, ¿cierto? Debe ser una comunicación plena, clara, que pues lo ideal es que el médico llegue a generar una relación tan terapéutica que la persona pueda contar, ¿cierto? La situación de la manera más clara, más concisa. Que el trato que reciba por parte del médico debe ser obviamente basado en todo lo que es el respeto, la comunicación, la confidencialidad, que tenga ella su espacio, o esa persona, ¿cierto? Que tenga su espacio para que pueda hablar claramente de sus costumbres y de sus creencias, ¿cierto? Así como las opiniones personales. Elena, tienes abierto tu micrófono. ¿Tenemos preguntas? No, señora, perdón. No, tranquila, es que pensé que de pronto querías preguntar algo. Si quieren preguntar algo, pues ahí pueden ir levantando la manito, ¿cierto? Si algo de pronto no ha quedado claro. Dime, Luisa. Jefe, una pregunta. Yo sé que estábamos ahorita en la segunda semana, ¿no? Pero de la Sí. semana anterior, yo no hice la última evidencia que se habla sobre las condiciones. ¿Por qué no la hice? Porque no la entendí. O sea, yo te iba a preguntar a ti o en la clase de hoy si me podías hacer un ejemplo, porque no sé exactamente a qué te refieres con condiciones, como reglas o qué, porque no lo tengo muy claro en esa parte. De las condiciones mínimas necesarias. Sí, sí, señora. Bueno, ese es el paso 2. O sea, para nosotros dentro del flujograma que estamos revisando es el paso 2 que ya lo vamos a revisar. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí Luisa, que está más adelantada que todas y todos, ¿cierto? Ella ya está preguntando sobre cuáles serían, ¿cierto? El paso 2, y aquí ustedes están viendo, ¿cierto? Lo estoy señalando en rosita. Dice, el paso 2 implica la verificación y el mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a la víctima, ¿cierto? De violencia sexual desde el sector salud, ¿cierto? Y en este momento prima todo lo que son los procesos de implementación del modelo integral de salud de las personas que a quienes se les va a ofrecer, ¿cierto? Ese proceso de cuidado, ¿cierto? Entonces es muy importante que yo revise. ¿Y qué me dicen los pasos? ¿Cierto?
¿Qué dice que qué debo yo hacer? Que debe estar muy claro, ¿cierto? Dentro de mi institución, porque cuando yo estoy dentro de la institución debo tener, ejemplo, una persona, ¿cierto? Delegada, esa es una de las condiciones para activar la ruta. ¿Cierto? Entonces yo debo tener una persona, un profesional de ciencias de la salud o un profesional de las ciencias sociales establecido directamente por las directivas de la institución, quien se encarga por turno, ¿cierto? Dependiendo de, o si es una persona que está 100% administrativa, ¿cierto? Que se encarga de activar la ruta. Esa persona debe tener también un equipo interinstitucional, porque uno definitivamente no puede trabajar solo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? El médico entrenado, la enfermera entrenada, el trabajador social entrenado, el psicólogo entrenado, el psiquiatra entrenado, la parte administrativa, dependiendo de la institución, debe estar entrenada, ¿cierto? ¿Y quiénes son los responsables? Pues tengo los directivos de la institución, tengo el delegado que acabo de escoger en la parte de arriba para activar la ruta, ¿cierto? Y debo tener esas personas idóneas por cada rama, ¿cierto? Por cada área ya escogida que hacen parte de ese equipo multidisciplinario e interdisciplinario para que hagan ese proceso de atención. ¿Sí? Eso debe estar súper claro. Otra de las recomendaciones y condiciones mínimas que me dice la norma, ¿cierto? Usted debe tener, aparte del delegado, el equipo, un programa, ¿cierto? De capacitación, ¿cierto? Un programa de capacitación en donde yo garantice la apropiación, ¿cierto? La apropiación de ese modelo, ¿cierto? Y no al contrario, que llega una persona bajo estas condiciones y que nadie sabe qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces, obviamente el paciente va a sentir que la atención no fue la idónea, no fue la adecuada, no fue la oportuna, no se sintió seguro. Sí, entonces miren todo lo interesante que empieza uno a encontrar aquí. Y adicionalmente a esto debe estar establecido un flujograma, ¿cierto? Entonces, listo, bueno, el paciente ingresa aquí por urgencia, lo primero que voy a hacer es esto, segundo es esto, tercero es esto, de tal manera que independiente de quién esté o quien haga falta del equipo, ¿cierto? No se sienta ahí la brecha del espacio, porque todo el mundo va a saber qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Sí, señora. Señora. Perfecto. Debemos tener, ustedes saben que dentro de las instituciones nosotros tenemos siempre un programa de historia clínica, ¿cierto? Todas las instituciones tenemos un programa de historia clínica y esa historia clínica trabaja siempre con el principio de la confidencialidad, bajo el principio de la privacidad, ¿cierto? Que solo quien consulta la historia clínica va a ser en este momento la persona que esté dando, ofreciendo el cuidado ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo tiene por qué estar consultando la historia clínica del prójimo, ¿cierto? Venga, ¿por qué ingresó? ¿Qué fue lo que le pasó? No sé qué, en el pasillo dijeron, yo escuché, comentaron, porque pues esto hace parte de la historia clínica y de la confidencialidad y del modelo de trato humanizado y cálido que nosotros debemos darle a nuestros pacientes. Entonces, por eso es muy importante que todo el mundo, ¿cierto?,
hable de ese proceso de manejo de la información. Eso debe estar claro para todos nosotros. Y obviamente debe haber un protocolo de escrito de manejo de la historia clínica y adicionalmente a eso deben estar claros los procesos de información, porque no se entrega información, ¿cierto?, a nadie que no sea parte del equipo y que no esté haciendo el proceso de cuidado o de manejo del paciente. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Cuando nosotros hablamos de todo esto, debe ser muy claro también que nosotros tenemos dentro de las áreas, ¿sí?, independiente del área que yo tenga, es muy valioso que yo tenga la dotación adecuada, ¿cierto? Los insumos adecuados para hacer ese proceso de atención. Yo no puedo, ejemplo, ir a tomar, voy a decir aquí, ¿cierto? Ir a tomar una muestra de secreción vaginal, ¿cierto? Si yo no tengo los elementos adecuados para hacer la toma de la muestra, ¿cierto? No, que yo necesito tomar es muestra de laboratorio. Perfecto, tienes que tener los tubos y todo el material que compone a las muestras que yo requiero, la tomo, ¿sí? Y no que me falten cosas y que yo tenga que priorizar, ¿cierto? Entonces yo tengo que revisar muy bien esa dotación y esos insumos que quienes estarán al mando, ¿cierto? Y quien estará muy al pendiente de eso, la persona que yo delego para la activación de la ruta, como siempre va a haber dentro del equipo interinstitucional, va a haber una enfermera, un auxiliar de enfermería que hace parte, entonces se puede delegar, ¿cierto? El hecho de revisar dependiendo del protocolo de cada institución, ejemplo, cada semana, en cada turno, como lo tengan establecido en el flujograma, revisar cada uno de los insumos que se requieren a través de un checklist, ¿cierto? Un checklist en donde yo voy revisando y voy garantizando que quizás si tuve un evento y se descuadró, ¿cierto? Esa reserva, ese stock, ¿cierto? Que yo tenga cómo reponerlo de manera rápida, de manera oportuna, que si se vuelve a presentar una situación, pues yo garantizo obviamente todo lo que es la dotación. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Sí, señora. Sí, señora, toda la norma 3100. Dime. Que todo eso se basa sobre la norma 3100. Sí, señora. Sí, señora. Tiene toda la razón. Y tenemos Incluso muchas otras. lo que preguntaba la compañera de la parte 2 de la unidad anterior, de la semana anterior, también lo puede sacar más fácil de la 3100, que es lo de infraestructura, dotación y todo eso. Muchas gracias. Juan levantó la manita, Juan. Señora instructora, qué pena, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que en la actividad del domingo se pide clasificar el tipo de violencia sexual correspondiente. ¿Esa información de dónde se puede sacar? Del material. El material, tenemos dos tipos de materiales. Uno es el material complementario y el otro que tenemos es el material de formación. Tú descargas los dos materiales y con eso tienes para trabajar. Primero hay que hacer lectura del material para que después puedas ejecutar la actividad como tal. Si quieres, Listo. ahorita pues yo ya tengo descargado todo el material. Si quieres, se los puedo enviar ahí al grupo que tenemos o se los envío por correo para que no tengan ninguna dificultad. Sí, señora, estaría súper bien. Muchísimas gracias. Gracias. Por correo. Vale. No, ahorita Muchas yo se gracias. los envío, tanto en el grupo, se los envío como en el correo, para que tengan todo. Y lo Muchísimas mismo gracias. los pasos
los pasos de los que estamos hablando, también en nuestro material, está súper claro. Obviamente también tenemos montada toda la resolución, pero también la tenemos montado por pasitos, que así es como un poquito más digerible, más fácil de revisar y que sea mucho más dinámico, más didáctico, porque pues obviamente hay personas que sí son de la salud y hay otras personas que no trabajan en salud y que pues obviamente necesitan también todo el proceso formativo. Elena, levantaste la manita. Sí, jefe, es que lo que su merced estaba diciendo de lo de descargar, o estaba haciendo un trabajo de las actividades y fui a leer algo de la UNICEF y me decía que no me dejaba ver el material para leerlo, no, decía que no estaba eh, visible el documento. Si quieres, yo ahorita les envío el material para que no tengan ningún problema y puedan tenerlo ahí para la lectura. Luisa, tiene levantada la manita. Ay, no, jefe, perdón. De pronto fue cuando la levanté antes, perdón. Listo, vale. Bueno, otra de las cosas importantes es que yo debo tener claro también cuáles van a ser las rutas, ¿cierto? Que nosotros vamos a activar dependiendo de la situación, ¿cierto? Porque quizá, ejemplo, habrán instituciones que no puedan hacer todo el abordaje integral, ejemplo, y necesiten hacer una referencia, ¿cierto? A otra institución de, ejemplo, mayor nivel de complejidad, ¿sí? Todo esto debe estar descrito porque eso es lo que dice la norma en el paso 2, ¿cierto? Todos los actores y todas las personas que trabajamos dentro de una institución debemos tener claro qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces, por eso dice, listo, tenga el delegado, cree el equipo, ¿sí? Pilas, haga un programa de capacitación en donde todos estén entrenados, ¿cierto? Cree su flujograma, donde todo el mundo lo conozca y sepan qué hay que hacer, ¿cierto? Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, y que nos quede súper claro. Mantenga siempre un sistema de información en donde usted garantice la confidencialidad, tenga los insumos necesarios, tenga las rutas claras, ¿cierto? A quién se debe llamar, por qué se debe llamar, que aquí obviamente cuando vayamos revisando paso a paso, ahí sabremos a quién debemos llamar, ¿vale? Entonces, esto para hacer la cosa un poco más clara. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Acuérdense que como esto es también trabajo autónomo, ustedes tienen todo el material para hacer lectura, para reforzar. Aquí yo trato como de hacerles las ideas globales, que sean un poco más fáciles, ¿sí? Y ustedes obviamente ya con el material profundizarán, ¿cierto? Y revisarán a ver qué más podemos abonarle a esta información. Bueno, en el paso número, uy, esto sí me quedó chueco. En el paso número 3, entonces decimos, vamos a hacer la recepción inmediata de la médica, ¿cierto? Aquí en verdecito. Entonces, si yo digo, en el paso 3 hacemos la recepción de la víctima, perdóneme, alguien me está escribiendo ahí en el chat, denme un segundito. De la llamada. Esto, a Julie Caterín, claro que sí. Se puede hacer la actividad 1 corregida, sí, pero como si ya tiene envío, entonces si quiere me escribe esta noche, porque yo tengo que hacer una solicitud para como quitar el documento,
¿cierto? Entonces tengo que radicar unas cositas para pedir que me quiten ese documento y que me habiliten el espacio. Entonces, claro que si me escribe, mi número de teléfono es 317-454-0237, ¿cierto? Me escribe, instructora, yo soy la que le escribí, entonces yo ya sé, me regala el nombre completo, el número del documento, a qué ficha pertenece, si yo hago la gestión entre esta noche, mañana en la mañana, y ya mañana a mediodía puedes subir tu documento corregido, ¿vale? Entonces, para que no tengan ningún problema. Lo mismo si a alguien más le pasó alguna cosita, porque a veces uno tiene varios archivos, el que está trabajando, el ya terminado, y a veces por error uno sube el documento que no es, entonces no hay ningún problema, todo se puede solucionar. La idea es que ustedes, como les he dicho desde el inicio, sientan el apoyo dentro del proceso formativo. Bueno, entonces vamos a hablar de, perdónenme, me vuelvo aquí donde estoy, para sacar las ideas de paso número 3. ¿Cierto? Cuando hablamos del paso número 3, entonces estamos hablando de que yo voy a hacer la recepción inmediata de la víctima. ¿Cierto? Eso debe estar claro. Que nunca, nunca, nunca yo debo interponer, es decir, poner alguna barrera para no ofrecer atención. ¿Cierto? Entonces nosotros quienes, bueno, ustedes quienes ya van a estar capacitados, entrenados, ¿cierto? Nos debe quedar súper claro que nosotros no ponemos barreras para hacer ese proceso de atención. Entonces, al contrario, lo que necesitamos es gestionar ¿qué? Darle celeridad a la situación, ¿cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos, darle oportunidad, ¿cierto? Que yo diga, no, esto hay que hacerlo rapidísimo, ¿cierto? Porque la persona debe sentirse protegida, debe sentirse segura con los servicios que ustedes están ofreciendo. Recordar que nosotros trabajamos, cuando hablamos de violencia sexual, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Y eso es lo que dice nuestro paso número 3. ¿Sí? En donde dice, oiga, no ponga barreras, no complique las cosas, ¿cierto? Porque si dentro de mi institución todo está muy claro, yo no tengo por qué complicar, ¿cierto? Esa atención, no debo poner ninguna barrera, ¿sí? Otra de las recomendaciones es, lo ideal, ¿cierto? Es que todo se dé de manera inmediata. Pero como ustedes saben que a veces existen dificultades para, ejemplo, llegar a la entidad de salud, ¿cierto? O algo otras situaciones propias del ser humano, ¿cierto? Que no quiera ir por pena, por temor, por muchas cosas, ¿cierto? Por depresión, por ansiedad, por un estado de confusión, por, bueno, cualquier situación que se dé y la persona no quiere ir, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que sería soñado que todo se diera dentro de las primeras 72 horas, ¿cierto? Que ese modelo de atención yo lo pudiera activar en ese momento. Y se categoriza dentro de la institución como triage, ¿cierto? Yo le voy a dar el triage número 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir prioridad 1? ¿Qué quiere decir? Que es lo más urgente por el cual la persona puede pasar, ¿cierto? Triage 1. Eso es lo más urgente, ¿cierto? Si se pasan las 72 horas, ¿sí? Posterior a 72 horas, entonces, según la norma, yo le daría un triage 2, a excepción, y como toda normativa tiene sus reglitas, ¿cierto? A excepción que yo tenga, ejemplo, a una persona con ideación suicida,
¿cierto? Yo no voy a darle un triage 2, ¿cierto? El médico no va a dar un triage 2, lo va a manejar como un triage 1, ¿cierto? O si llega con un sangrado, ¿cierto? Es un triage 1, pasa directamente. Que eso debe estar muy claro. O que ejemplo, la paciente llegue con un dolor severo, ¿sí? En el área donde sea, ¿cierto? Un dolor severo me categoriza a la persona inmediatamente en triage 1. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad, ¿cierto? Se hace de manera inmediata, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo doy triage 1 es porque independientemente de lo que hubiese que hacer con la persona, ¿cierto? Se va a dar una atención de ya. Quiere decir que no va a esperar. Ese triage 1 quiere decir que yo lo paso, inmediatamente se activan las alarmas, se activa el delegado, se activa mi equipo, ¿cierto? Y hago todo lo que esté escrito dentro de ese flujograma o ese protocolo institucional. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, señora. Sí, señor. Perfecto. Sí, jefe. Listo. Si seguimos revisando, entonces, ¿qué me dice también la norma? Y que debe quedar claro para todos nosotros. El paso número 4, ¿cierto? Y si yo me voy a nuestro diagramita, ¿cierto? Entonces dice, yo debo realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima, ¿cierto? Y eso es claro para todos, ¿cierto? Claro de todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces ya les voy a contar qué vamos a hacer. Si yo hablo de valoración inicial, integral, oportuna, ¿cierto? Yo debo saber que a esas personitas yo debo tenerles claro, ¿cierto? Un objetivo en cuanto a la atención. Entonces yo hablo de la importancia de hacer un examen clínico, ¿cierto? Y cuando yo hablo del examen clínico, entonces yo estoy diciendo que yo tengo estandarizado unos exámenes que yo voy a tomar, ¿cierto? Entonces es muy importante que yo tenga claro qué es lo que yo voy a tomar, ¿cierto? Dependiendo de los lineamientos, dependiendo del protocolo. Entonces yo ya sé, listo. Entonces yo sé que tengo que hacerle, obviamente, la atención inicial, obviamente, de la urgencia, ¿cierto? Eso debe ser claro para todos nosotros, que yo voy a hacer un diagnóstico, ¿cierto? Mi equipo, porque acuérdense que no estamos solos, ¿cierto? Ellos le hacen un diagnóstico clínico y un diagnóstico también paraclínico, ¿cierto? Clínico en donde van a hacer una valoración cefalocaudal, ¿cierto? De cabeza a pies de esa víctima, obviamente teniendo su autorización, su firma de su consentimiento informado, ¿cierto? Donde yo ya he hecho una relación por lo menos empática con la persona, en donde yo evito revictimizar, ¿cierto? Yo evito lastimar, ¿cierto? Y las palabras que yo utilizo van a ser palabras que quienes son psicólogos aquí o trabajadores sociales, que uno debe entrenarse para poder hacer el abordaje de esas personas, ¿cierto? Porque a veces cualquier palabra que yo utilice puede de pronto la persona tomarla equivocamente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que yo trabaje y más adelante creo que hay un módulo, aquí tenemos un módulo
de revictimización. ¿Sí? Entonces ese componente, cuando lleguemos a ese aspecto, lo vamos a revisar, porque sí, como yo expreso las cosas, ¿cierto? Las palabras y el sentido que yo le doy, pues obviamente puede hacer que, al contrario, yo tenga una persona, un ser humano que me colabore, ¿cierto? Y que sea buen aportante de datos y que permita obviamente el buen desarrollo de todos los procesos. Y al contrario, puedo tener una persona que esté muy cerrada y que no permita que yo obtenga la información que necesito para poderle ofrecer un buen cuidado. Dime, Fabián. Profe, lo que tú mencionas se llama hacer un sistema de rapport. El rapport es generar empatía con el paciente, principalmente evidenciando cuáles son los términos que menciona y a partir de ellos pues generar un tema de conversación. Perfecto. Fabián, ¿tú eres qué? ¿Trabajador social o psicólogo? Psicólogo. Ah, yo sí dije. Aquí tenemos al duro, Fabián. Muchas gracias. Mm, va. Esto, miren que a mí me encantan estos cursos de formación complementaria precisamente es por eso, porque uno se encuentra obviamente con las diferentes disciplinas, ¿cierto? Y cada uno es fuerte en lo suyo, ¿cierto? Entonces yo digo, no, qué chévere, por ejemplo, que en estos cursos pudiéramos tener más espacios de encuentros, más espacios de contacto, porque pues obviamente eso nos fortalece a todos. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, Fabián debe ser muy fuerte en el momento de hacer, ejemplo, una entrevista. ¿Sí? Para Fabián va a ser mucho más fácil que fluyan las palabras y que de pronto uno no tenga como ese temor de decir, uy, ¿será que sí es la palabra correcta? ¿Será que ese sí? ¿Será que el paciente sí está entendiendo lo que yo quiero expresarle sin que de pronto confunda las cosas? Entonces, miren qué interesante, Fabián. Muchas gracias. Un gusto. Tenemos también el tema que lo vamos a ver en detalle de las profilaxis. ¿Cierto? Las profilaxis, porque nosotros debemos recibir profilaxis, obviamente, para HIV, ¿cierto? Y profilaxis en prevención de infección de transmisión sexual. Otra de las recomendaciones es que yo debo tener, ¿cierto?, la asesoría para anticoncepción de emergencia. Igual también debo tener asesoría. Pero me voy a estirar aquí un poquito esto. Asesoría también para interrupción voluntaria del embarazo. Que obviamente nosotros estamos hablando aquí de unos temas que son de alta sensibilidad, alta complejidad para abordar, ¿cierto? Por eso es que nosotros trabajamos en un equipo, no somos solos, ¿cierto? Siempre se trabaja en un equipo porque pues necesitamos obviamente hacer un trabajo completo, ¿cierto? Que me permita obtener el mayor beneficio para mis pacientes. Voy a tener también el tema de recolección de las muestras. Voy a tener también temas de orientación y educación a la familia, obviamente al paciente y a la familia. Es muy importante. Tengo que hacer planeación de los cuidados y de esos seguimientos que nosotros vamos a tener dependiendo de la situación. Y esto haremos todo lo que es ese contacto con el marco jurídico, ¿cierto? Y una remisión al sistema de protección.
Entonces, hasta aquí quiero que ustedes vayan llevando la idea, ¿cierto? La idea de todas las actividades que nosotros debemos tener claros dentro del protocolo, porque pues hay mucho, mucho, mucho para hacer. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien con las ideas? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, Bueno, profe, que sí. creo que hay otra que te falta, creo que es también hay pruebas rápidas para enfermedades de transmisión sexual. Dime. Creo que también existen las pruebas rápidas para las enfermedades de transmisión sexual. Sí, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, es que después tenemos que profundizar en todas estas. Aquí cuando hablamos de diagnóstico clínico y paraclínico, en paraclínico, cuando entremos ya en cada una de ellas, vamos a hablar de todo el muestreo, correcto. Y es muy cierto y tenemos que saber lo mismo cuando hablemos de las profilaxis, vamos a hablar de cuáles son los medicamentos, ¿cierto? Que vamos Los a kits, ¿no? Que ofrecer. deben incluir. Pues, Perdóname. los kits post exposición que se deben incluir. Correcto. Los kits post exposición. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Vamos a llevar la idea. En la próxima clase, ¿cierto? Continuaremos ya entrando en detalle con cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces, qué rico es que ustedes, pues como los veo así todos súper participativos, que ustedes también vayan como entrando, chequeando, revisando, y pues así tenemos más oportunidad de compartir, ¿vale? Porque pues ya se me está acercando el tiempo y todavía no hemos hablado de las evidencias. Bueno, entonces tenemos para revisar. Entonces entraremos en detalles, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a quedar de idea o de medio tarea, ¿cierto? Dejémoslo como así. Que tratemos de revisar qué hacemos en cada uno de estos tips, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando brindamos la atención, ¿cierto? En urgencias, ¿qué hacemos para hacer diagnóstico clínico y paraclínico? ¿Qué hacemos en las profilaxis? ¿Qué explicamos en anticoncepción de emergencia? Si estamos hablando de interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué podría ser? Obviamente no a profundidad, pero por lo menos que sí tengamos como las ideas claras. ¿Cómo hacer el proceso del muestreo? ¿Cierto? ¿Qué orientación damos a la familia y al paciente o a la víctima? ¿Qué planeamos de cuidados? ¿Y con quién hacemos la remisión a la parte de protección y remisión a la parte jurídica? Sí, como una ojeadita ahí de la norma y pues ustedes tienen todo el material y pues con eso podemos compartir la próxima sesión. Bueno, entonces ahora continuamos con nuestra guía porque se nos va acabando el tiempo y no hemos hablado de las actividades de la guía. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Que dentro de la guía, perdónenme, recuerdan aquí, marco izquierdo, ¿cierto? Actividad 2. Creo que ya me va a sacar. Ya se cerró. Bueno, actividad número 2, ¿cierto? Esa guía de aprendizaje número 2, en donde me dice cuáles son las actividades que yo voy a desarrollar. Entonces, mientras ingresa, mientras va reviviendo mi sistema, entonces tenemos una primera actividad, ¿cierto? Que era la participación en el foro. Y veo que hay muchas personas que se han equivocado en cuanto a la participación en el foro porque no están dando respuesta a estos interrogantes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, ¿cierto? Afirmación 1, afirmación 2, afirmación 3, 4 y 5, ¿cierto? De estas afirmaciones,
¿Qué me dice la guía? Espérenme que yo ya la tengo aquí descargada. Guía 2. Entonces, dice la guía que yo voy a trabajar, ¿cierto? Desde el foro de creencias, actitudes expresadas en la atención de víctimas de violencias sexuales, dice, desmitificando los mitos, ¿cierto? Yo voy a encontrar estas afirmaciones, ¿cierto? Que es las que yo les acabo de presentar, y la idea, ¿cierto? Es que ustedes muy juiciosos trabajen en dar respuesta a estos interrogantes, ¿cierto? Entonces tenemos el primero. En algunas ocasiones las víctimas son culpables de vivir violencia sexual. De un ejemplo, las creencias y actitudes personales influyen en la atención a las víctimas de violencias sexuales. Explica, ¿cierto? Aparte que yo debo abolir, ¿cierto? Estos mitos que tengo aquí, ¿cierto? Debo dar respuesta a estos dos interrogantes que están aquí, ¿cierto? Ese es el foro completo, ¿cierto? El foro completo, ¿vale? Para tenerlo claro. Asimismo, entonces vamos a tener también una actividad interactiva, ¿cierto? Así como lo tenemos aquí proyectado, en esa actividad interactiva, entonces vamos a hablar, ¿cierto? De todo lo que está relacionado con violencia sexual, desde unos casos que se plantean que ingresan al sector salud, ¿cierto? Entonces va a aparecer una actividad interactiva que ustedes van a trabajar, ¿sí? Y esa inmediatamente ustedes la realizan y allí pues les sale la calificación dependiendo de lo que cada uno haya elaborado, ¿vale? Sí, señora. Y la tercera actividad es la actividad de transferencia, ¿cierto? En esta actividad de transferencia, entonces nosotros vamos a encontrar aquí, dice, en esta actividad se presentan las siguientes definiciones: proceso de información que se le provee a la víctima y el registro para autorizar la práctica de exámenes médicos y forenses, una serie de definiciones. Y ustedes deben encontrar entonces, ¿cierto? Esos conceptos, todos los conceptos a los que correspondan esas definiciones. ¿Estamos? Sí, señora. Sí, señora. Padre, entonces solo colocar la definición del concepto que ellos ya nos dan ahí. Correcto, correcto. Tenemos, para ir dando cierre, ¿tenemos alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí, chicos? No, profe, quedamos pendientes, es que nos envíes el material para poderlo estudiar más fácil. Claro que sí. No, Claro señora, que sí. muchísimas gracias por la explicación. Vale, Todo no, a muy claro, ustedes profe. por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Recuerden que yo estoy 24/7 en el WhatsApp, en el teléfono, que tenemos asesorías 1 hora al mediodía, ¿cierto? Que si alguien necesita o de pronto no quiere hacerla por acá, sencillamente me puede llamar o me puede mandar un mensaje, la podemos resolver por WhatsApp, ¿cierto? Por correo, por el chat, por el Meet,
¿cierto? Sencillamente es que nosotros pongamos un poquito de esfuerzo. Sé que a ustedes les toca muy duro porque pues sé que también trabajan, tienen hijos, responsabilidades, hogar, pero pues la idea es que traten en la medida de lo posible de ceñirse al cronograma, ¿sí? Porque si no, cuando lleguemos a la última semana, quienes no han hecho nada, pues van a tener que empezar semana 1, semana 2, semana 3, y pues va a ser mucho más difícil completar todo en poquito tiempo, ¿cierto? Entonces uno trata como de ceñirse al cronograma para que les vaya muy bien y logren ese proceso de certificación. Apreciada instructora, precisamente en ese último comentario quisiera hacer una pregunta. En la plataforma hay unas fechas de cierre. Me preocupa porque apenas voy a iniciar, entonces me dicen que hasta por ejemplo, hasta el 11 y demás. La pregunta mía es, ¿puedo trabajar todas las actividades independientemente que diga que tiene un cierre? Correcto, Noel. Sí, señor. Es que yo les doy apertura y les doy cierre para que cada uno de ustedes pueda organizarse en su agenda, en su horario y sacar los espacios. Pues yo trato de dar alrededor entre 5 y 6 días continuos, 24/7, para que cada quien vaya subiendo las evidencias, ¿sí? Entre esta noche y mañana les van a aparecer ya notas, ¿cierto? Porque ya se verán reflejadas algunas notas y no se preocupen que todavía hay tiempo, ¿cierto? El curso se cierra el 6 de marzo a las 23:59. ¿Qué quiere decir? Si ustedes me escriben, muy seguramente el 6 de marzo a las 00, pues ya va a ser muy difícil que se pueda abrir la plataforma porque la plataforma se cierra y no se puede abrir, ¿cierto? Entonces un consejo que les doy, también no dejen todo para el último momento porque pues como desafortunadamente a veces todos lo hacemos al tiempo, entonces se satura la plataforma y de tal manera que nadie puede subir nada, ¿cierto? Entonces traten de no dejar todo para el último día, sino desde días anteriores ya vamos subiendo las actividades, ¿vale? Para que no se les vaya de pronto a congestionar, porque muchas veces el último día me empiezan a escribir, instructora, mire que ya hice todo, tengo los archivos, los 20 archivos, un ejemplo, pero la plataforma no me sirve, ¿sí? Entonces a veces es difícil. Y pues obviamente lo que no está en la plataforma no se recibe por ningún otro medio. Solo lo que esté montado en plataforma es lo único que podemos revisar, ¿vale? Entonces no se desanime, Noel, al contrario, está a tiempo y muy chévere que se haya unido al grupo. Hay mucho tiempo, 24/7 de aquí hasta el 6. Thank you. Rita, tiene levantada la manita. Sí, profe, es que yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, cuando uno adjunta el archivo, lo sube la evidencia a la plataforma, allí me aparece que estaba entrega, borrador no enviado. No sé si se envió, no sé. O sea, pero ahí más abajito en la fila de archivos enviados aparece el documento y la hora y la fecha. Entonces Sí. no sé por qué aparece borrador no enviado. Porque tienes que darle arriba un botoncito verde. Si quiero ahorita yo le tomo la foto, pero hay un botoncito verde en la parte de arriba que dice como que ya enviado total. O sea, porque es que el borrador tiene la facilidad que yo lo puedo modificar, porque no es un documento 100% enviado, por así decirlo. Entonces es modificable. En cambio, cuando yo le doy el botoncito verde que está arriba, quiere decir que yo ya lo envié y ya está listo para revisión y yo ya no lo voy a modificar. Es que primero hay que darle guardar borrador y ahí sí enviar evidencia y ahí ya queda cargada sin modificar. Enviar evidencia hay que darle, yo pensé que, digamos, ya con subirlo ya ahí quedaba enviado. No, le das primero guardar borrador y ahí sí le das enviar evidencia y ella te queda cargada en la plataforma. Listo. Perfecto, Dale. sí, porque ahorita no me acordaba con qué decía el botoncito verde, pero sé que todo el mundo dice el botoncito verde que está arriba. Listo. Listo, dale, gracias. Sí, es que yo ya lo había subido antes de la fecha del corte, pero no sé, a mí me aparece eso y yo no entiendo, o sea. Listo, no, tranquila, no pasa nada, no pasa nada, lo pueden enviar, no hay ningún problema.
Y todo lo que necesiten, por favor, escríbanme, no dejen para el último minuto para solucionar, o si se les bloqueó las plataformas, o si se fue la luz cuando yo estaba subiendo el archivo, después ya no dejó, porque casos de esos ocurren, ¿vale? Entonces yo quedo súper atenta a ustedes. Muchas gracias. Sí, señora, Bueno. muchas gracias. Bendiciones para todos, que descansen. Gracias. Igualmente. Que tenga buena noche. Hasta luego. Gracias, Vale. igualmente. Hasta luego. Bendiciones. Em,